Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las alternativas al desarrollo y movimiento social latinoamericano. Hoy estoy con Andrés Astoque y quienes habla Alfonso Algarita y en las cámaras Alejandro Bello. Las tres personas somos integrantes del grupo 9 de la materia de desarrollo social contemporáneo de la Universidad Uniminuto del quinto semestre. Bueno, acá vamos a formular unas preguntas acerca de este desarrollo y movimiento social que ha venido a través de la historia en Latinoamérica, ¿sí? Y vamos a responder a estas interrogantes. Una de ellas es, primero, ¿por qué surge el movimiento social o colectivo? Pues bueno, basados en la lectura que deja como principio la actividad, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero es cómo han llegado a trascender los movimientos indígenas en Latinoamérica en la sociedad actual. Recordando que pues en épocas anteriores el movimiento indígena era un grupo de personas en el cual tenían unas ideologías de conservar, pues como permanecer como más con la madre naturaleza, y teniendo en cuenta muchos factores como era el trabajo en equipo, en crecer como sociedad. Entonces, basados en eso, creo que esta alternativa va a ser una de las herramientas muy fundamentales en lo colectivo, ¿sí? Porque pues la sociedad de hoy en día tiene como alternativas otro tipo de sociedades con distintas religiones. Al principio les costó muchísimo, basado en que pues las religiones que tienen los indígenas y las religiones que manejan las sociedades, como digamos en las grandes ciudades, no son como tan compatibles. En la época de 1670 creo que es cuando la iglesia logra darles como ese reconocimiento que los indígenas son personas con cuyos pensamientos y religiones diferentes y que son aceptados por esta misma sociedad. Entonces, pasados a la pregunta, es un movimiento que tiene que incorporarse mucho en la sociedad para que haya esa diversificación de la cultura. No solo tenemos que enfocarnos que hay una cultura dentro de nuestra sociedad, sino que hay muchas y varias, en las cuales también podemos aprender muchísimo de ellas. Bueno, yo pienso que el tema del surgimiento del movimiento social o colectivo empieza más que todo por el tema desde el individuo mismo, ¿sí? El individuo, pues obviamente hay cosas que él puede hacer por su propia cuenta, pero hay otras cosas que tiene que desarrollar como persona integrante a un grupo o a una sociedad, ¿sí? ¿Para qué? Para el desarrollo obviamente de sí mismo, pero también aportando a la sociedad, ¿sí? Obviamente como pasa con los indígenas, como lo decía Andrés, eso se forma ya es una comunidad en las cuales pues obviamente para la recolección de recursos o de avance tecnológico pues ya se necesita de varias personas, ¿sí? Como tal, el surgimiento a través de la historia de la sociedad empieza desde el individuo en sí mismo, pero obviamente tiene que empezar a buscar a otras personas para poder desarrollar otras tareas y otras actividades en pro no solamente como individuo, sino también en el desarrollo de la sociedad. Vamos a hablar sobre qué intereses o luchas se defienden acá. ¿Qué dice usted, Andrés? Pues mire, pues seguidos y basados en el documento de los movimientos indígenas latinoamericanos, ellos tienen como un principio muy fundamental y es la conservación de los recursos naturales y cómo estos pueden llegar a ser utilizados de la mejor manera construyendo una sociedad. Entonces el principio fundamental o como tal, quiero la pregunta es el interés que ellos manejan fundamentalmente es la conservación de este medio, del medio de la naturaleza, de que este medio como ellos es lo más importante y como ellos dicen, lo conservan, aprovechan de él, aprenden de él y lo tienen que obviamente volver a su estado natural. Entonces es lograr interpretar qué es lo más importante, que es conservar a la tierra, el medio ambiente o a la madre naturaleza. Eso es muy importante. Obviamente esta defensa, de esta lucha, de este interés más que todo por el tema de la tierra, el tema del agua, del medio ambiente, es muy importante porque es la base para administrar o para recolectar recursos, los cuales pueden ayudarnos como sociedad actual a seguir adelante, ¿sí?
Obviamente hay otras luchas que ya a través del tiempo y más que todo en la actualidad se defiende, pues obviamente es el tema económico, el tema de la buena política, ¿sí? De hacer una buena política, ¿sí? El tema obviamente del cuidado ya del medio ambiente, porque desafortunadamente con el tema del cambio del clima, o como es que se dice, La afectación que tenía el cambio climatológico, todo esto, ha dañado mucho, o de hecho la instalación de industrias ha dañado mucho el medio ambiente, ¿sí? Entonces la gente, o de hecho el gobierno como tal, hace leyes las cuales pues se disfrazan de que van a ser en beneficio de la sociedad y no es así, sino a la final tienen prácticamente es un beneficio económico para el Estado o para la gente del gobierno, más no para la sociedad. Por eso es una lucha que tiene el pueblo también para evitar de que los recursos naturales sean afectados. Bueno, ¿cuáles serían, ya sería la tercera interrogante que tenemos de este tema, que cuáles son sus principales desafíos? Bueno, pues basados también en lo que su maestro nos indica al fondo. Y es esa lucha constante que tienen estos pueblos, estas comunidades indígenas, en que sean como principios de representación mediante la política, porque a ellos se les aísla mucho por el medio de que pues creen que no son capaces de dirigir grandes proyectos. Entonces, este tipo de comunidades las aíslan muchísimo y por eso es que yo creo que es la gran dificultad que ellos tienen para demostrar cómo ellos vienen siendo un eje fundamental en este mecanismo como sociedad, porque ellos también tienen unos principios importantísimos que es la conservación del medio ambiente. Entonces, para mí esa es una de las grandes dificultades, que es el gobierno no apoya a ese tipo de comunidades. Es muy poco el apoyo que tienen estas comunidades. Sí, es muy cierto. Y por eso los indígenas han querido participar más en las políticas que se desarrollan dentro del gobierno central, ¿sí? Dentro de por ejemplo, en el caso acá del país de Colombia, dentro de la rama legislativa. Sí. Entonces ellos lo que quieren es que también el pueblo, no solamente con las comunidades indígenas, sino también todo tipo de comunidades estén más comprometidas al tema de participar, de la participación en la política y también en dar su opinión acerca de la economía para el bien de la sociedad, ¿sí? Desafortunadamente, la lucha o el desafío es que el gobierno entienda que realizar actividades las cuales afectan al medio ambiente o afectan a la tierra o al agua o a cualquier cosa creada por recursos, creado por la naturaleza, pues nos afecta a todo el mundo. Afecta, pues si afecta al campo, puede afectar a la ciudad inmediatamente, ¿sí? Y donde, pues como dicen, donde no hay campo, pues ciudad no existe. Total. Es eso. El otro interrogante, el cuarto interrogante es ¿cómo distinguir los movimientos sociales de otro tipo de movilización o propuesta social? Pues hay varias maneras de distinguirlos. Pues hay distintos tipos de movimientos sociales. Unos van enfocados, digamos, en la preservación del medio ambiente, otros en la preservación de la sociedad como eje fundamental para el desarrollo. Hay distintas maneras también de lograr identificar cómo estos movimientos hacen parte de la sociedad. Entonces, yo creo que la manera más clara es su comportamiento hacia lo social. Esta es la manera más clara de identificar este tipo de movimientos sociales. Es cómo está afectando positivamente el medio social. Entonces, creo que los distintos tipos de proyectos que tengan las diferentes comunidades dentro de una región, entonces ahí se basa el tipo de movimiento social que quieren. Entonces, yo creo que esa es la manera que se identifica. Yo pienso que la distinción de movimientos sociales se debe también, pues, temas de pronto religiosos, temas políticos también, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay movimientos sociales, obviamente religiosos, que puede ser el catolicismo, el tema del budaísmo, bueno, el tema de zoroastrismo, muchas religiones que hay, ¿sí? El islamismo, sí. El tema, por ejemplo, económico también, el tema social, ¿sí?
Esos son movimientos, por ejemplo, el movimiento político puede ser uno que puede ser por varios, que los partidos políticos, el Partido Conservador, el Liberal, el Partido de la U, el Centro Democrático, etcétera, ¿sí? Pero, ¿qué los hace distinguir? Las filosofías que tiene las filosofías y los intereses propios de esos pequeñas o de esas sociedades, comunidades, es lo que los distinguen de uno al otro, ¿sí? Pero a pesar de que los distingan, tiene que siempre tener el mismo fin común, y es el de el aporte a la sociedad para el progreso. Es más que todo es eso. Y por último, ¿el movimiento social constituye una alternativa al desarrollo? ¿Sí o no? Y pues, ¿por qué? Bueno, pues esa pregunta es súper interesante y apruebo que sí. Pues, entender que en la sociedad, entre más diversificación tengamos de culturas, ideologías, religiones, hace que tengamos una forma de percibir el mundo de distintas maneras. Doy un ejemplo, por ejemplo, yo me he criado con el tema de que yo vivo en una ciudad y no conozco mucho del tema de las poblaciones o comunidades indígenas, pero lo poco que he investigado he logrado entender que es una manera diferente de ver cómo está plantado el ser humano en el mundo. Entonces, lograr tener todas esas ideas para poder comunicarlas a una sociedad, creo que eso hace que la sociedad siga creciendo. Entonces, hace que también haya más equidad, haya más paz, haya más colaboración mutua. Entonces, yo creo que entre más diversificada esté la sociedad, con diferentes culturas, creo que esa sería una de las mejores alternativas para que en serio una sociedad pueda seguir construyéndose positivamente. Sí, claro. Yo también estoy de acuerdo con el tema de que sí constituye una alternativa al desarrollo. ¿Por qué? Porque es como la unificación de las ideas de cada individuo y poniéndose ya de acuerdo y así mismo crear una gran idea para el progreso, ¿sí? Obviamente esto ayuda a que se desarrolle un país en su parte social, en su parte económica, en su parte política, y asimismo hacer crecer esa nación, hacerla crecer para pues obviamente poder surgir independientemente, no estar dependiendo de deudas externas ni tampoco de otros gobiernos ni nada, sino ser muy independiente, como pasa con algunos países europeos, que pues ellos, gracias a su pensamiento social, han podido salir adelante. Obviamente han tenido que pasar muchísimas penurias, muchísimos desafíos. Como en las guerras. Como en las guerras, exactamente, para poder por fin dar un poco de avance, de desarrollo social, ¿sí? Pueden tener el avance tecnológico, claro, pero si no hay un desarrollo social, un pensamiento, una filosofía y obviamente una actuación, no se puede lograr este desarrollo. Entonces sí estoy de acuerdo y obviamente esto constituye un desarrollo social, lo que son los movimientos sociales, ¿sí? Pero de una manera adecuada, sin el uso de la violencia, sino más que todo por la vía del diálogo. Sí, y pues nada, que también tener como esa conciencia de que pues hay distintas culturas, hay distintos pensamientos y es tratar de también respetar ese tipo de diversificación social. Bueno, entonces fue muy enriquecedora la charla. Me parece. Esperemos a ver que obviamente no solamente al grupo sino también a la sociedad esto sirva de algo esta charla. Bueno, les deseamos un feliz día, éxitos en sus labores y hasta luego. Gracias.